¿Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen? Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio. ¿Cómo comer rico en proteínas sin vivir pegado a la cocina? Sabemos que la falta de tiempo, creatividad o simplemente pereza te alejan de comer como quisieras. Con nuestro plan Solo Proteínas solucionamos eso con 200 gramos de proteína, más de 50 opciones deliciosas y únicas como tortas de carne, pollito con papas, picadillo de plátano verde, 5 opciones por 20,000 colones. Visita hoy meliacr.com.
días Costa Rica, buenos días. Hoy jueves 23 de enero del 2025, bienvenidos a su programa Contacto Comunal que se transmite de lunes a sábado de 11 a 12, dándole gracias a Dios por el don de la vida, el trabajo, la salud. Y el agradecimiento a nuestro compañero Andy Torres y a José Domínguez allá en Goicoechea, y también a todos nuestros patrocinadores que hacen posible este espacio. Y hoy vamos con un tema de suma importancia, que es el tema con nuestros adultos mayores. Por lo tanto, vamos a tener la presencia del doctor don Luis García. Doctor, buenos días. Luis, ¿cómo está? Hola Marlon, ¿cómo está? ¿Todo bien? Buenos días para todos. Gracias, doctor. Está hoy desde San José, usted, ¿verdad? Actualmente. Yo soy Cartago, Marlon. Ah, en Sí. Cartago, de la zona fría. Con estos fríos Así de es. ahora. Sí, hoy está particularmente frío. Bueno, doctor, háblenos un poquito de su especialidad, ¿verdad? En la parte de adulto mayor, ¿verdad? Toda la experiencia, bastante joven el doctor Luis García, pero bueno, ya con todo su conocimiento para que nuestros oyentes puedan tener la oportunidad de ver cuál es su función en el tema de salud. Claro. Bueno, sí, de hecho, la geriatría es una especialidad de la rama meramente médica, ¿verdad? Nosotros igual tenemos que hacer medicina general y aplicamos en el examen de residencia para optar por la especialidad. Más o menos están graduando entre 6 y 10 geriatras por año, desde el año 94 que empezó la especialidad aproximadamente. Entonces, sí, yo realmente pues hice el pregrado, ¿verdad? En la Universidad de Costa Rica, 6 años, trabajé 2 años en el área de salud de Turrialba Jiménez. Y luego ya entrando a la especialidad, igual en la especialidad de Costa Rica fueron 5 años más, ¿verdad? Ya esa formación ya abarcaba diferentes hospitales, principalmente el México y el Blanco Cervantes, de donde salimos todos, ¿verdad? Ya para el año 2012, ¿verdad? En ese momento con 31 años, ya me gradué como geriatra y laboré en el hospital de Turrialba aproximadamente 7 años, ¿verdad? Al 2018 ya opté por mantenerme solamente en la consulta privada, por más que nada temas de desplazamiento y asuntos familiares y cuestiones de que ya lo obligan a uno a tomar este tipo de decisiones, ¿verdad? Ahora sí, bueno, cuento con, en este caso de geriatra ya serían 12 años de experiencia, 13 este año, 13 años de experiencia. Y sí laboro básicamente en el área de Cartago, ¿verdad? Tengo un consultorio, una clínica que administro junto con mi familia en Paraíso. Ahí tenemos, bueno, nutricionista, odontólogo, medicina general, ¿verdad? Y también trabajo como colaborador en un par de clínicas, ¿verdad? La clínica Sivana en Cartago Centro y la clínica Juan Pablo II también en Cartago Centro. Tengo un amigo que pues desde que yo empecé en Turrialba me abrió la puerta en la clínica Chavarría en Turrialba, donde también presto mis servicios un poco más ocasional porque ya Turrialba sí se me queda un poco largo, pero yo mantengo siempre el contacto con el pueblo que realmente me dio la oportunidad de crecer como profesional. Muy bien, doctor. Vamos a empezar como a identificar la gente que usted atiende. Vamos a ver, están los adultos mayores que ya a los 65 años en adelante ya dejan de laborar, ya están dentro de ese rango. En el Sí. tema de la geriatría hay vamos a ver, hay una edad más o menos que de 80 hacia adelante, ya son prácticamente gente ancianos, ¿verdad? O adultos, porque ya no los identifico dentro de ese bloque, porque hay adultos mayores de 65 años que todavía están con todas sus facultades físicas para seguir adelante con su vida, ¿verdad? Y también me gustaría saber,
bueno, en el periodo que usted tiene, nuestra población costarricense se envejece cada vez más, ¿verdad? O sea, hay más adultos mayores, hay más demandas porque la gente vive más años, doctor. Sí, correcto. Bueno, de hecho, parte de lo que es interesante y lo que me gusta mucho esta especialidad, haciendo tal vez un pequeño paréntesis, porque realmente, no sé ahorita, pues ya yo hice el pregrado hace más de 20 años, o sea, la formación médica formal, pero en ningún momento había como un acercamiento con la geriatría. De hecho, cuando yo llegué a trabajar como médico general, casualmente la doctora que estaba en Turrialba se había trasladado para el Blanco Cervantes y había quedado esa plaza vacante. Entonces los pacientes empezaron a llegar a un primer nivel de atención y yo tengo que confesar que no sabía qué hacer con ellos. O sea, yo no tenía formación, más allá que un bloque de internado en el Blanco Cervantes que me daba cierta ventaja, pero jamás una formación. Entonces, ya una vez que uno entra a la especialidad, pues evidentemente ya uno empieza a manejar los diferentes perfiles de pacientes, porque eventualmente como igual es una subespecialidad médica, pues sí tenemos la posibilidad de trabajar con el paciente en todo el espectro, ¿verdad? De hecho, ya con estos años que tengo, ya he tenido experiencias de trabajar de generaciones, ¿verdad? A veces ya los papás fallecen y ya me quedo con los hijos y ya no les va, digamos, ya a veces ya me pasó y la primera vez fue como muy interesante porque yo conocía toda la historia familiar del padre, ¿verdad? Y me tocó trabajar con un hijo donde sí se perfilaba en un riesgo muy similar. Entonces le digo, el problema es que posiblemente el progenitor no tuvo el seguimiento correcto. Entonces ya cuando usted se devuelve unos 20, 25 años, ¿verdad? Con el hijo, usted le puede dar un poco de mejor orientación, ¿verdad? Curiosamente, los profesores en el hospital nos decían, es que el geriatra debería ver el paciente desde que es niño, ¿verdad? Me parece un poco exagerado, pero hasta cierto punto sí, porque realmente la mejor medicina sigue siendo la preventiva. Y eso muchas veces hace que si seguimos más o menos por el mismo camino, de que cuando el paciente llega al geriatra ya suele estar un poquito mal, ¿verdad? Entonces, hay cierta resistencia, ¿verdad? Hay especialidades donde hay algo de resistencia, incluso a veces por el mismo paciente, hasta el mismo familiar, porque ya dice, no, es que ya para que mi papá, mi mamá lo vea un geriatra, y ya como que ya piensan que ya está muy malito, etcétera. Entonces, ahora, gracias a Dios, ese concepto ha ido cambiando, pero sí, lamentablemente todavía seguimos recibiendo los pacientes un poco tarde, ¿verdad? Cuando uno ya le toca ver demencia, uno se da cuenta que hay pacientes que la demencia se las puede hacer el diagnóstico la misma secretaria que ya lleva años conmigo y sabe que el paciente ya se ve y se comporta diferente. Eso no es la idea es poder hacer el diagnóstico mucho antes. Y sí, ciertamente hay una cuestión también muy cultural, ¿verdad? Porque todavía se percibe que el adulto mayor tiene como permiso o derecho a olvidar cosas o que mira, es que repite todo, entonces le causa cierta gracia y ciertas cuestiones, ¿verdad? Que son realmente los detalles en los que uno sí tiene que poner mucha atención. De hecho, el paciente puede llegar por un problema A y uno le tiene que hacer toda la valoración porque eso es nuestro entrenamiento. Porque yo siempre les digo, y ojalá trabajemos todo lo mismo. El paciente viene por una cosa, uno le atiende eso y todo bien, pero a veces uno encuentra cosas más graves de lo que el mismo paciente trae. Entonces, realmente sí, es una población que no es que todos los adultos, volviendo a su pregunta, no todos los adultos mayores de 65 ocupan un geriatra, pero en el momento en que ya empiezan a notar alguna deficiencia, algún cansancio, problemas para caminar, problemas para concentrarse, trastornos afectivos, porque la especialidad, gracias a Dios, cubre muchas cosas, ¿verdad? Entonces, muchas veces les digo, si al final el paciente trae una depresión, una diabetes, una hipertensión, como que vaya a ir el internista y el psiquiatra, etcétera, pues usualmente, pues por lo menos de manera inicial uno los empieza a manejar y uno es el que define cuándo los refiere y cuándo no, ¿verdad? Pero sí, es importante porque lamentablemente muchas veces ya llegan
con ya algún grado de discapacidad, ya sea física, ya sea mental. Entonces, ahí es donde hay que hacer las diferentes intervenciones. ¿Cómo se hace en el tema de los hogares de ancianos? Sí. En este país, bueno, por lo menos casi todos los cantones principales tienen sus hogares de ancianos y ahí debería haber un geriatra, digamos, casi que 24/7, doctor. No, porque no nos alcanzaría, ¿verdad? O sea, en un mundo ideal o en una situación muy utópica, pues eventualmente sí. Personalmente sí, trabajo no directamente con ellos, yo igual hago la contratación a través del paciente, del familiar, pero sí hay centros, hay uno en Curriabat, tres en Cartago, perdón, donde sí presto servicios y uno más o menos ve cómo es la filigrana de esos lugares y demás. Y realmente sí, o sea, el problema muchas veces es igual, los hogares de ancianos también, igual que la medicina, tienen esas divisiones, ¿verdad? Hay hogares públicos que administra y que tienen mucha injerencia el CONAPAN, ¿verdad? En Cartago, por ejemplo, solo está el asilo de la vejez, es el único que se puede catalogar como público, como puede ser el Carlos Mario Ulloa también en San José. Pero realmente la gran mayoría son de capital privado. Entonces, eso también hace que para poder ingresar ahí, ya sea el paciente tiene que tener su buena condición de pensionado o que el familiar tenga que sufragar eso, ¿verdad? Sin embargo, bueno, yo personalmente, ya en temas un poco más personales, yo sí tengo a mi abuela de 90 años con más de 12 años de un Alzheimer. Está ya en una condición bastante paliativa, ya se nos ha enfermado muy feo varias veces. Es realmente un modelo de vida porque es una sobreviviente a un montón de cosas que le han pasado entre fracturas, infecciones, etcétera. Y realmente los costos de mantenerla ya en casa con enfermera y con todos los cuidados y lo que se gasta en comestible y demás puede ser hasta similar, ¿verdad? Pero sí, el asunto es ese, ¿verdad? Que son centros que obviamente ayudan un montón y uno realmente, yo no puedo decir, en los que he ido, todos están súper bien atendidos, pero sigue siendo un problema con la parte del personal. Los hogares de ancianos suelen manejarse con geriatras de referencia, ¿verdad? Entonces hay uno de ellos que hay un colega que sí, él le hace las recetas, si tienen alguna consulta, ellos consultan directamente con el doctor y si ellos ya quieren un doctor más cercano, pues ahí ya contactan al que ellos gusten, tienen esa libertad. Pero sí, en un mundo ideal sería importante, ¿verdad? Por lo menos que el geriatra esté cerca. Hay otro en Dulcenombre, por ejemplo, que lo maneja un amigo que no es geriatra, pero tiene muy buena experiencia y tiene mucho tiempo de trabajar con adultos mayores y yo más bien yo lo asisto a él, ¿verdad? Cuando él tiene un caso ahí que se le complica, pues yo con mucho gusto ahí le atiendo la llamada y le saco del problema que tenga el paciente, ¿verdad? De hecho, doctor, Uh-huh. don Luis, hace poco, bueno, el famoso Martina, ¿verdad? El conjunto Sí, este de los ahí signos, ahí Cartago, me ¿verdad? Que contó. bueno, la gente, vamos a ver, y quería hacerle la pregunta, el ser humano, como cualquier, y creo que ayer lo conversábamos, como cualquier motor de un vehículo que llega a tanta cantidad de kilómetros y ya no es lo mismo, el ser humano por su calidad de vida, por genética, va perdiendo esos recuerdos, ¿verdad? Porque no sé si el Alzheimer es, porque creo que en el caso de Martina él fue perdiendo eh, sin saber quién soy yo, qué estoy haciendo aquí, o fui a prender la plancha y dejé la plancha encendida. Digamos, eso es normal y también el tema de las fracturas, ¿verdad? Porque ya he oído muchos casos de adultos mayores que se caen en el baño, se quiebran la cadera, imagínense. Entonces, vamos a ver, de acuerdo a la experiencia suya, es muy común este tipo de enfermedades, doctor, en nuestro país. Ok, muy buena pregunta, Marlon. Mira, eh, realmente dentro de la formación tenemos la parte gerontológica, ¿verdad? Que eso a veces se enreda un poco, ¿verdad? Porque gerontología sí es una ciencia social y eso lo puede aplicar otro tipo de especialista no médico. Pero dentro de los conceptos gerontológicos están esos
precisamente, que es hasta dónde puede ser normal que A, B o C cosas sucedan por la edad. ¿Ok? Entonces, ¿qué le puedo decir? Puede ser normal que la marcha sea más lenta. Eso puede ser normal. Puede ser normal que la velocidad de pensamiento, o sea, la forma en la que el paciente procesa la información sea más lenta. Eso puede ser normal. ¿Ok? Puede ser normal que la piel ya pierda la turgencia, que se deshidrate un poco y que aparezcan las arrugas. Eso puede ser normal. ¿Ok? Pero hay cosas que no, ¿verdad? Saliéndome un poco la tangente, y tampoco es normal que al adulto mayor se le caigan los dientes, ¿no? Tienen que llegar con su dentadura completa al final de la vida, porque ese es otro tema que lo tocará otro profesional, pero yo tengo una mamá odontóloga y ella misma me dice, los señores deben llegar con todas sus piezas sanas al final de la vida, para eso hay que cuidarlas toda una vida. Entonces, igual pasa con los diferentes órganos. O sea, el corazón realmente no debe sufrir ninguna involución, más que un poco de infiltración grasa y un poco de rigidez en las paredes, pero no es normal que un adulto mayor sea hipertenso, ¿verdad? Entonces, ahí vienen las cuestiones que se vuelven también un poco más culturales, porque recuerdo, y eso hasta que entré a ser geriatra, ya nos lo decían repetidas veces los profesores, ¿verdad? Hay un concepto muy en calle, ¿verdad? Que cuando hablamos de demencia, te hablan de demencia senil. Y realmente, cuando usted revisa cualquier tipo de texto, pues no lo vas a encontrar en absolutamente ningún lado, porque no es un término médico, ¿verdad? Igual que el desgaste, no vas a encontrar desgaste en ninguna revista, porque esa enfermedad se llama osteoartrosis. Entonces, volviendo a la demencia senil, cuando usted dice eso, usted podría pensar que el hecho de envejecer va acompañado de la demencia, ¿ok? Entonces, ahí es donde el concepto está errado, porque se lo pongo al revés, o como decía aquel, ¿verdad? El chiste del señor del dolor de rodilla. Dice, no, pero es que esa rodilla ya con 90 años, ¿cómo pretende que no le duela? Y dice, sí, pero doctor, yo tengo esta otra rodilla, él tiene la misma edad y no me duele, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que no se pueden normalizar, ¿verdad? Y igual, usted puede ver pacientes de 95, tengo una señora de 99 y el año pasado tuve que despedir a una señora por un problema cardíaco importante que la señora me dijo el día antes de fallecer, doctor, usted me va a hacer mi acta de función y creo que va a ser pronto, con 97 años, ¿ok? Entonces, ese nivel de empoderamiento, de capacidad de tomar decisiones y de saber qué está pasando con su entorno, es lo normal, ¿ok? Entonces, el asunto es que dentro de la parte cultural, incluso lo he visto también, mi esposa cuenta historias de su abuela donde la señora decía, ¿será que me puede traer un gallito? Porque aquí no me dan de comer. Y ella todavía, siendo profesional en salud, ella lo veía como divertido, ¿verdad? Entonces yo le dije, bueno, realmente es a la abuelita de mi esposa, yo la conocí menos de un año porque ella falleció ya hace bastante. No estaba ni siquiera empezando la especialidad en geriatría cuando esa señora fallece, pero con las historias que cuenta ya uno sabe que esa señora tenía algo, ¿verdad? Porque no le puedo normalizar que la señora dijera, mira, anda ahí a la pulpería, me compras 1 litro de leche, unas tortillas, un pan cuadrado y toma 1000 colones y tráigame el vuelto, ¿verdad? Entonces mi esposa fue, le compró todo y le dio como 200 colones de vuelto y dijo, ¿cómo? ¿Solo eso? Me dice, sí, es que todo está muy caro. Dice, ay, sí, qué tirada, ¿verdad? Entonces, esos comportamientos, era una señora de 92 años para cuando ella falleció, ya ella probablemente tenía una demencia de base. Nunca se trató, nunca se vio, porque estaba en esa fase de los olvidos, ¿verdad? Que es la fase que es un poco más difícil de detectar porque es lo que se normaliza. Entonces, ese sería más o menos como el concepto de envejecimiento, ¿verdad? Hay cosas que tal vez uno sabe que los pacientes no van a ser igual, ¿verdad? Pero igual, mi otro abuelo, el papá de mi padre, que falleció hace 20 años, él con un cáncer encima y todo, él estuvo sacando cuentas el día antes de fallecer, él estaba ordenando todas sus finanzas y él dejó un testamento desde la primera hasta la última letra lista,
¿verdad? Entonces, esas son las cuestiones que sí deben suceder, ¿verdad? Entonces, esos son los detalles, o sea, si el paciente ya empieza a olvidar dónde está, que si esta es mi casa, que quién es usted, o que muchas veces le cambian el nombre, suben generaciones, eso es lo que usualmente sucede, la esposa se convierte en la mamá, los hijos en los hermanos, ese tipo de cosas no deben normalizarse, y es mucha de la concientización que se tiene que hacer, ¿verdad? Volviendo al tema del hogar de ancianos también, cuando he manejado pacientes en hogar de ancianos, recuerdo una única paciente que era un problema visual, estaba muy lúcida, todos los demás es por la carga de enfermedades neurodegenerativas, ya sea Parkinson, demencia o ya cuestiones que ya le quitan, y el problema es que cuando quitan cosas se quitan como en conjunto, ¿verdad? O sea, pierden habilidades mentales y de manera subsecuente también pierden capacidades físicas. Entonces, eso es lo que termina generando la recarga en el sistema y son pacientes que terminan en ese tipo de situación. Doctor Luis García, Uh-huh. bueno, qué feo decirlo, pero bueno, ya esos tipos de enfermedades no tienen cura, pero vamos a ver, ¿se ha hecho algo para mejorar? Porque bueno, yo no voy a entrar en comparaciones, la mayoría de extranjeros, europeos y asiáticos, cuando dejan de laborar se dedican a pasear por el mundo, lógicamente con sus pensiones, sus ahorros, su Uh-huh. cultura. En nuestro país, como en muchos campos, bueno, yo creo que ha cambiado un poco, ¿verdad? Ahora veo adultos mayores haciendo ejercicio, yoga, en piscinas, y eso les da como un segundo aire en la vida, ¿verdad? Y no guardarlos, porque bueno, hablando otra vez del bendito hogar de ancianos, donde se critica, se señala que después de que el papá o la mamá te dio todo para que usted sea profesional y desgraciadamente en Semana Santa y en diciembre, que vienen las Uh-huh. vacaciones, se saturan los hospitales, se saturan los hogares, porque dicen, mi papá me estorba, porque tengo que estarle cambiando los pañales, dándole de comer, cuidándolo. Pero nuestra sociedad, doctor, se está haciendo vieja. O sea, ya Uh-huh. nosotros que vamos para ese camino, ¿verdad? En unos 30 años, ya vamos a ser miles de adultos mayores. Entonces ya debería crearse como un proyecto de ley para seguir teniendo esos espacios que a veces son muy limitados, hay que ser sinceros, ¿verdad? En el que menos siempre se piensa, y yo que construyo paradas de buses también, doctor, los choferes de los buses, a los hogares, a los señores estos que pasan la bendita cédula, mira, hay un maltrato, que qué pereza, que ese tengo que llevarlo gratis, que esperar que suba ahí las gradas, ahí como puede. Entonces sí debe, creo que ir cambiando el norte de nuestras autoridades y de las mismas familias para abrir esos espacios importantes, porque Costa Rica se va a envejecer más aún, ¿verdad? Sí, sí, no, sí, definitivamente. Obviamente, el potencial, digamos, bueno, el tema de pensiones, no soy quien para hablar de eso, pero sí se ve complejo, ¿verdad? Y el de potenciales cuidadores, pues también, ¿verdad? Cada vez la gente tiene menos hijos, entonces ahora estamos lidiando con población envejecida que, más bien cuando usted ve que un adulto mayor tiene 2 o 3 hijos, usted dice que tiene pocos, ¿verdad? Ahora cuando un paciente tiene 4, ahora digamos un amigo mío que tenga 4, los puedo contar con los dedos de una mano, o sea, es muy raro, ¿ok? Entonces, sí, sí, por supuesto. De hecho, ahora también, bueno, sí trabajo, eso no lo dije en la introducción, trabajo también para una asociación, una organización ligada con APAN, tiene sus recursos que vienen de ahí, aunque tienen realmente que hacer mucho esfuerzo, porque ellos no pueden cobrar lo que dan, entonces tienen que estar haciendo rifas, bingos, etcétera, para poder sufragar gastos, porque lamentablemente vinieron proyectos en gobiernos anteriores que más bien se han ido debilitando cada vez más, ¿verdad? Eh, pero este tipo de asociaciones, ¿verdad? Además de que pues
brindan ayudas en los diferentes momentos de la vida. O sea, si un paciente está muy malito, pues le dan cama, le dan pañales. Cuando empezó muy fuerte, le pagaban hasta el cuidador y les hacían el baño nuevo, entrada, se ocupaban quitar gradas, poner barandas, rampas, la asociación lo hacía, pues tenían un capital muy importante. Eso lamentablemente, lejos de mejorar, ha empeorado, ¿verdad? Digamos que se mantiene y ya eso es algo, pero esa asociación, por ejemplo, te trabaja como un hogar sin paredes, entonces tienen la capacidad de aceptar, no sé, yo soy un colaborador, no soy administrativo, pero por ponerte un ejemplo, es como que tengan 100 adultos mayores, y la solicitud 101 en adelante, hacen lista de espera, y sí me he dado cuenta en las visitas, cuando me llega un paciente nuevo, que muchos de esos pacientes llevan 2, 3 años esperando que puedan ingresar a ese tipo de ayuda. Estamos hablando de un comestible, una cama, una silla, cosas que son muy importantes para que el paciente se mantenga, pero también te trabajan la otra parte, la parte lúdica, la parte de neuroestimulación. Entonces ahí también tienen su psicóloga, tienen el trabajo social, terapia física, y muchas veces trabajan con los adultos mayores con actividades más recreativas, que eso es lo importante, ¿verdad? Una cosa es un hogar de ancianos, lo otro es un centro diurno, un centro de cuidado, un centro de entretenimiento más que de cuidado, donde van esos pacientes que están un poco mejor, ¿verdad? Por ejemplo, y la abuelita de mi esposa, ella tiene 82 años prontamente, y es una señora que está muy bien, y lo que a ella le gusta es pintar, bordar, todo lo que son manualidades, y ahí es donde se entretiene, ¿verdad? También tengo otra paciente que ella imparte clases de pintura, entonces cuando tengo que organizarme para verla no le puedo coincidir con ninguna de sus clases, ¿verdad? Entonces esas son las cosas, ¿verdad? Todo lo que sea recreativo, por eso también como consejo a la población general, realmente lo que muchas veces te va a salvar o te va a prevenir enfermedades son los hobbies, ¿verdad? Porque todo lo que tenga que ver, digamos, los talentos musicales, la parte de lectura, ejercicio físico, esa es una de las cosas que más se ha demostrado que previenen enfermedades cardiovasculares. Y la verdad es que casi todos los caminos llevan a Roma, y los problemas mentales tienen mucha relación con enfermedad cardiovascular. ¿Okay? Muy difícilmente usted va a encontrar un paciente con Alzheimer totalmente sano. Muchos vienen hipertensos, diabéticos, colesterol alto, malos controles, tratamiento psiquiátrico de previo, ¿verdad? O sea, el paciente rara vez te va a desarrollar una demencia estando así como que usted diga, no, mira, es que está sanísimo y empezó a deteriorar, ¿verdad? Eso es muy raro. Ok, entonces ahí es donde toda esa cuestión es importante, y una de las cosas que más protege para también tener enfermedades neurodegenerativas es el aspecto de socialización, ¿verdad? Que es donde usted empieza a elaborar conversación, tenés que poner a trabajar tu cerebro, hay ese intercambio que te genera también esa cuestión de placer. Entonces el tomarse el café con la amiguita, o visitar el familiar, etcétera, esos son cuestiones que te van a salvar, ¿verdad? Porque muchas veces lamentablemente me ha tocado ver que cuando el paciente empieza a demenciarse, ya sea el mismo o la misma familia lo empieza a aislar, y eso pues evidentemente también va a generar mucho problema. Ahí recuerdo muy bien un señor, que en paz descanse, pero ese señor era solo con la esposa, y por lo menos lo llevaba a caminar en algún momento. Estaba relativamente joven, pero ya tenía una demencia donde ya estaba teniendo algunos problemas. Incluso con la esposa a veces tenía que guardarle cierta distancia porque se tornaba un poco agresivo. Estuvo bien controlado con una medicación en dosis muy baja, pero se vino la pandemia, ya terminó encerrado, ya no podía salir a caminar, ya no podía ir al centro diurno donde lo estimulaban, y ese medicamento de dosis baja se hubo que prácticamente cuadriplicarle, o cuidado y no más, la dosis, y ya se volvió muy inmanejable. Entonces al final, por tanta medicación, terminó encamado.
o por lo menos no encamado, sino ya el señor ya no podía caminarte bien, había que llevarlo como de la manita, tenía que estar en una silla de ruedas y tenía que salir. Entonces, eso lo hizo mucho más vulnerable a enfermarse. Entonces, ya en una de esas, ya ahí sí le entró una infección muy pesada y eso fue lo que ya no lo logró sobrevivir, ¿verdad? Pero esos detalles sí son muy importantes, ¿verdad? Lo que es ejercicio físico, la parte de convivencia, mantenerse ocupado, ¿verdad? Además de sano. Entonces, te puede tener un paciente que te lea mucho, que te haga operaciones complejas, que te haga sopas de letras, sudokus, crucigramas, pero si no se controla el azúcar, si no se controla la presión, si no quiere ir al médico, pues evidentemente igual va a enfermar, ¿verdad? Pero sí. Aquí veo otro comentario, dice, mi madre sufre de Alzheimer. Sí. Y le canto, o sea, se pone a cantar con ella. Bueno, hay una película de Coco, ¿verdad? Esta Sí. mexicana, que la abuela Coco, exactamente, es realmente la música estimula esas endorfinas, no sé cómo le llaman a esa parte, y la persona empieza a reactivarse, doctor. Realmente, digamos, el canto ayuda a este tipo de personas. Sí, claro, claro. Bueno, mi esposa es enfermera y ella tiene también toda esta parte, bueno, tiene también capacitaciones en lo que es masajes, pies, otro poco de cosas. De hecho, el consultorio donde estoy ahorita es el de ella, ¿verdad? Que es donde ella hace las terapias. Y realmente cuando ella pone la música y cuando pone los aromas y todo eso, y con solo eso, con solo la entrada, cuando usted percibe los aromas y la música, ya usted está relajado. El masaje es lo que viene después, ¿verdad? Y sí, eso es súper importante. Le pongo un ejemplo contrastado. Tuve una señora en uno de esos hogares de ancianos, ¿verdad? Que tuvieron que ponerla ahí porque la señora no se podía manejar en la casa, era incontrolable, incluso llegó a pellizcar y a jalar del pelo a alguno de los nietos, ¿verdad? Pero era complicado, pues yo le decía, es que no le puedo echar la culpa a ella tiene una demencia, no es culpa de la familia tampoco, porque es una casa donde viven 3 familias, en ese momento era un bebé y varios niños de edad entre preescolar y escolar, entonces, y varios perros, entonces ese entorno ruidoso, o sea, ya no armónico, ruidoso, la ponía ella muy mal. Entonces, en el momento en que ella ya llegó al hogar, que tenía un cuartito como para ella y gente que la atendiera como más parecida a ella, por decirlo así, de hecho, la medicación, que no le estaba haciendo nada a la señora, porque realmente sí tenía esa impresión de que los medicamentos que le usé para tranquilizarla no funcionaban, la medicación se le dejó de dar, ¿verdad? Porque solo cambió el ambiente y ya la situación ya mejoró. Entonces, por eso es que como de ante todo, ¿verdad? Ayer vi un señor que ya está en una última etapa de vida y tal vez le durará menos de una semana la camita especial, pero por lo menos eso va a hacer que no tenga la contractura de espalda y esa dificultad para botar las flemas y demás. Con solo ponerle una camita diferente, ya el señor va a poder descansar mejor, ¿verdad? Entonces, siempre hay que buscarles la comodidad, ¿verdad? Lamentablemente sí, hay veces que no hay filtros. Tuve una señora también que se le subió mucho la presión, hizo un derrame y todo lo demás, y era básicamente porque los hijos le ventilaban todos los problemas de su vida en la casa de ella, ¿verdad? Y la señora intentó asistirlos, ella les hacía comida, les alistaba la ropa para ir a trabajar, los dejaba vivir con ella, pero lamentablemente pasó eso. Entonces, ya ahora la señora está discapacitada y las que la cuidan son las hijas. Entonces, son situaciones que sí, realmente, en todo, ¿verdad? La misma ley de adulto mayor te habla de los derechos, deberes de los pacientes y realmente la parte humana en ellos es vital, ¿verdad? Porque realmente las decisiones se respetan, ¿verdad? Y son cuestiones muy importantes porque yo he tenido pacientes que me han dado voluntades, ¿verdad? Me dicen, doc, ya sabe, a mí nada de hospitales, nada de máquinas, nada de nada. Y no, yo lo anoto en el expediente y uno sabe que la situación es así, ¿verdad?
Tuve una señora hace un par de años que falleció. Ella quería incinerarse y una de las nietas le parecía medio raro, no le gustó la idea, etcétera. Pero yo, en el acta de función uno tiene que poner si el paciente se incinera o no, es uno de los requisitos del documento. Tuve que esperar a que llamaran a la abogada para que leyera el testamento de la señora donde ella ponía que era lo que quería. Y a pesar de que la nieta estaba en contra, la señora quería incinerarse, eso fue lo que hizo el hijo, ¿verdad? Eso es, la autonomía también es muy importante porque, de hecho, dentro de las formas de abuso y maltrato está eso, la infantilización, ¿verdad? Donde usted ya empieza como a echarle un lado, a no tomarle, ¿verdad? Incluso cuando el paciente ya tiene una enfermedad que no lo deja, para poder ya brincárselo a él, eh, hay que extender un documento, ¿verdad? Ya sea por geriatra, psiquiatra, neurólogo, ni siquiera psicólogo lo puede hacer. Eh, por más que están muy bien capacitados para eso, pero o sea, hay documentos que tienen que respaldar de que el paciente no puede tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, sí son temas que, bueno, ahí la ley sí los ampara bastante bien, ¿verdad? Ahí tal vez donde se queda un poco cortos en la parte de estimulación, la parte preventiva, ¿verdad? Eh, Acá en Cartago, por dicha, sí, hay bastantes centros que también ayudan con eso, ¿verdad? En Tejar hay un centro diurno que trabaja muy bien, en Las Cate también, ahí en el centro de Cartago, por el tecnológico, en Paraíso, como le digo, el centro diurno de Paraíso, entonces ya uno por lo menos sabe que sí hay gente que está empoderada con esto, ¿verdad? Que gracias a Dios, uno ha logrado encontrar los colaboradores y digo, uno puede trabajar mejor los pacientes. Es normal que el adulto mayor o el anciano duerma mucho, doctor, digamos, ya porque a veces se duerme en Mm, una silla, un sillón, o más bien al contrario, a veces sí duermen, ¿verdad? Entonces, sí, sí, bueno, realmente en lo que respecta a sueño, sí, lamentablemente tienen ese sueño profundo, el sueño REM es muchísimo más corto el periodo y es mucho más superficial. Entonces, tal vez en horas sí, no alcanzan 6, 8 horas. El problema es que ese sueño profundo, que le puede sonar la alarma ante incendios, se puede temblar y no se levanta uno, eso sí lo pierden. Entonces suelen tener sueños más superficiales y un poco más cortos. Que se estén durmiendo como durante el día, no, eso no es tan usual. Aunque si el adulto mayor te hace una siesta pequeña, 15, 20 minutos, y logra dormir bien y rendir bien durante el día, eso más bien está bien. Nosotros no tenemos esa cultura, ¿verdad? Como en España, que en España yo me acuerdo que en algún momento estuvimos en un hotel y hicimos un poquillo de bulla como a mediodía y la recepción nos mandó a bajar el volumen porque había gente quejándose porque estaban haciendo su siesta. Entonces, hay cosas que sí, digamos, aquí no es tan normal, pero digamos, es esperable o es recomendable que te hagan una siesta pequeña, no más de media hora si logran dormirte bien en la noche, ¿verdad? Si el paciente no te duerme en la noche, no puede dormir de día porque lo que va a hacer es invertir un ciclo y ahí sí se vuelve complicado porque sí hay que medicarlo, ¿verdad? Pero sí, que se estén durmiendo a cada rato, no, ¿verdad? Lamentablemente hay enfermedades que te bajan mucho la estamina, ¿verdad? Entonces ahí es donde tiene que revisarse, ¿verdad? Porque hay ciertos trastornos, problemas de tiroides, hipovitaminosis, déficit de B12, problemas de vitamina D, medicamentos, ¿verdad? Hay medicamentos que a veces son para una cosa y dan otra, ¿verdad? Hay medicamentos que te sirven para el estómago y te dan sueño. Hay medicamentos que los usas para, no sé, para la presión y te dan sueño. Entonces, si el nivel, tal vez la recomendación sería ver cuál era el nivel previo, ¿verdad? Hay gente que es así, ¿verdad? Hay gente que sí tiende a ser un poco más lenta, hacer las cosas más pausadas y siempre han sido así, ¿verdad? De hecho, muchas veces cuando uno ve a un paciente como hablando lento, a veces uno se preocupa y mira, ¿será que hay una demencia? ¿Habrá algún trastorno? Y me dice, no, es que ella siempre ha hablado así. Y yo, ok, perfecto. Entonces ya uno se le quita un poco esa idea de que el paciente está mal, ¿verdad? Pero, pero sí, sí, esa sería como la normalidad, ¿verdad? Básicamente. bueno,
Ya se nos fue el tiempo, doctor. Muy Ahora, agradecido. muchas gracias. No, Ajá. no, en 3 minutos, Ujú. para que se despida de nuestros oyentes, unos buenos consejos para toda esa gente que nos ve a nivel nacional, así comparte Ujú. con un adulto, el abuelo, algún adulto que esté, ¿cuáles Ujú. serían esos consejos para cerrar esta entrevista el día de hoy, doctor? Sí, bueno, realmente el geriatra sí suele ser la cabeza de un equipo, ¿verdad? Entonces, eventualmente, el segundo al mando siempre va a ser el cuidador, ¿verdad? Eh, pues parte de lo que es importante, y por lo menos para mí es vital, es esa comunicación que se tiene con el cuidador, que son de las cosas que en la caja no se podía, ¿verdad? Entonces, yo usualmente yo mantengo muy abiertos los canales de comunicación, obviamente hasta donde se pueda, hay momentos que no, pero eso sí es muy importante porque uno lo que va haciendo es que va dirigiendo el caso, ¿verdad? Entonces, hay veces que uno tiene que empezar a meter otros actores, a veces ocupa psicólogo, enfermera, terapeutas ocupacionales, de lenguaje, respiratorios, etcétera. Entonces, depende del padecimiento del paciente, usted va metiendo los diferentes profesionales que va necesitando. Eh, lo importante, como dije en algún momento de la entrevista, es que entre más temprano mejor, ¿verdad? A veces yo prefiero ver un paciente que le diga, no, la verdad es que puedo verlo en un año, no le encuentro nada que me preocupe ni que me estrese y cualquier cosa que note diferente me avisa, ¿verdad? Pero hay pacientes que, no, ¿verdad? Que no se pueden. Entonces, ahí es donde realmente es importante, ¿verdad? Que cualquier cosita mínima que noten, ¿verdad? Algún temblorcito, marcha lenta, las caídas, eso es un tema que me encanta, por lo menos desde el punto de vista teórico, ¿verdad? Eh, Porque sí, digamos, una caída no es normal casi que en ningún contexto, ¿verdad? Aunque puede haber algunas excepciones, pero sí, ese tipo de cosas son muy importantes porque si ya usted ve que el paciente olvida, repite, camina lento, tiene algún temblor, pasa despistadillo, como que usted le dice algo y no se conecta, como que le diste un mensaje y tuviste que repetírselo varias veces porque no pudo ejecutarlo, que da información que no es correcta, como que habla de cosas que pasaron hace mucho, como si hubieran sido hace poco, que parafrasea, cambia nombres, son cosas que la verdad, pues son de ponerles cuidado, porque son las cosas que idealmente usted ve primero, ¿verdad? El manejo del dinero, eso es súper importante. Hay pacientes que siempre han sido muy ordenados, se han administrado ellos, han cuidado de terceras personas, tanto física como económicamente, y ya lo dejan de hacer, ya empiezan a enredarse, ¿verdad? Tengo señoras que van al banco o quieren ir al banco cada semana porque se les olvidó que ya retiraron y cuando retiraron no saben qué hicieron la plata o la manejan mal. Ya esos son signos que no son correctos, ¿verdad? Entonces, sí, sí es importante. Yo siempre les digo, y la verdad es que yo doy consultas de 1 hora, hora y media. El paciente, obviamente, el que lo conoce es el familiar y realmente es el que va a darnos la pauta de cómo está el asunto, ¿verdad? Entonces, siempre es importante, pues, conocer a tu paciente y saber que la persona que tienes a la par debe ser muy similar a la que conociste hace 5 o 10 años, ¿verdad? Por lo menos desde el punto de vista mental, ¿verdad? Que eso tal vez es una de las cosas que más recalcamos, porque sí, insisto, muchas veces se normaliza que el paciente empieza a tener conductas y cosas que no son correctas, ¿verdad? Muy bien, don Luis, un Ujú, gusto ujú, saludarlo. Gracias por todos esos buenos consejos. Esperemos no ujú, sea la última, porque los temas son ujú. muy amplios. Es el tema Sí, de las quebraduras. Aquí tengo algunas preguntas, pero bueno, será para alguna otra ocasión. Saludos ok. también a su esposa ahí, que hace su labor también en Ujú. su profesión. Y esperemos pronto volver a encontrarnos. Que tenga un bonito jueves, doctor. Ok, muchas gracias, Marlon. Con mucho gusto, doctor. Buenas tardes. Bueno. Bueno, de parte de su servidor Marlon Méndez, ha sido todo por el día de hoy. Que tengan un bonito jueves 23 de noviembre. Nos vemos el próximo sábado, si Dios lo permite. Mañana este programa lo estaremos repitiendo para el servicio de todos ustedes. Así que
Que tengan una muy bonita tarde y queden en compañía de nuestros patrocinadores. ¿Cómo comer rico en proteínas sin vivir pegado a la cocina? Sabemos que la falta de tiempo, creatividad o simplemente pereza te alejan de comer como quisieras. Con nuestro plan Solo Proteína solucionamos eso con 200 gramos de proteína, más de 50 opciones deliciosas y únicas como tortas de carne, pollito con papas, picadillo de plátano verde, 5 opciones por 20,000 colones. Visita hoy meliacr.com.